Hola a todos, hoy tenemos en OK Diario un invitado muy especial, el señor Manuel Milanés. El señor Manuel Milanés viene desde Miami, Estados Unidos, para hacer una visita en España y hemos podido traerlo a OK Diario. Él es opositor cubano y empresario, pero además está perseguido por el régimen cubano. Que él mismo nos lo explique. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Benjamín? Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir aquí contigo y con tu audiencia. Muchas gracias. Explica un poco para quien no te conozca, para el público español. Yo sé que allí eres bastante conocido, pero para el público español que no te conozca, ¿quién es Manuel Milanés? Bueno, Manuel Milanés es alguien que no está de acuerdo con lo que está pasando en Cuba. Es alguien que quiere que el cubano tenga las mismas oportunidades que en otros países donde hay libertad económica, donde hay libertad de emprendimiento. Y ya solo por eso ya soy, o aparentemente soy muy peligroso para la tiranía cubana, solo por pensar en dedicar tiempo a cómo los cubanos pueden ser libres. ¿Y de qué manera el régimen te ha atacado a ti de forma personal? Bueno, ellos invierten mucho dinero en el monopolio que tienen en comunicación y bueno, en el único canal de televisión y en el único noticiero nacional han puesto han fabricado testimonios de que yo he hecho actos violentos dentro de Cuba, que lo he financiado, que lo he pagado. Entonces, bueno, yo entiendo que hay personas que con tal de tener una condena más leve y tal, han tenido que ceder, lo entiendo. Son ellos los que están presos allá. Pero claro, sin ninguna prueba ni nada, me han puesto en una lista que ellos le llaman de terroristas y eso lo han difundido por todo el mundo y lo publican ellos en sus periódicos, en primera plana, en el periódico oficial del Partido Comunista. Y lo que hacen es, y le han entregado informes de eso a la autoridad americana, donde yo vivo en los Estados Unidos. Y lo que hacen con eso es tratar de callarnos. Pero eso es lo que le da a uno más fuerza. Cuando ellos están así de nerviosos, pues algo bueno estaré haciendo. Eso me da más impulso. ¿Y qué estás haciendo? Principalmente lo que yo hago es a nivel mediático. Yo creo que para que haya un cambio en un país, también sus pobladores, sus ciudadanos deben aprender, estar predispuestos a aprender de libertad. En el caso de Cuba, 66 años de tiranía, con un monopolio en la educación, por ejemplo, es una doctrina constante. O sea, nosotros, yo también, yo estudié en Cuba, yo estudié economía en la Facultad de Economía de Cuba. Y cuando salgo de Cuba resulta que lo que yo estudié fue marxismo, porque lo más reaccionario que había era Keynes. Entonces, imagínate, eso era algo ultracapitalista, de derecha. Y entonces, bueno, claro, después tú descubres. Entonces, cuando sales de Cuba con acceso a la información, con alguna capacidad ya en dinero, porque trabajas y ahorras, pues entonces tú empiezas a ver que te han engañado, pero también entiendes que debes devolver un poco de eso a los cubanos que están dentro y no tienen acceso a eso, y eso es lo que yo hago. Lo más que puedo es difundir las ideas de la libertad, las ideas del individualismo, las ideas del subjetivismo, las ideas, por ejemplo, del profesor Bastos, que es tan querido dentro de Cuba también, y las ideas del anarcocapitalismo. Entonces, bueno, eso, claro, me hace cada vez más peligroso para ellos porque el cubano le agrada, el cubano le ha hecho mucho rechazo al Estado, pues son 66 años de opresión y represión. Especifica un poco. Claro, porque nosotros tenemos la idea de que, bueno, Díaz-Canel pues ha hecho cambios y ya pues como que ha abierto un poco la puerta a la empresa. Y esa es la idea, yo creo, un poco que tiene la gente en España, ¿no? Es decir, los Castro ya, muere Fidel Castro, Raúl Castro se aparta, viene Díaz-Canel y abre un poco Cuba, ¿no? Y me decías fuera de cámara que esto no es así, ¿no? No, claro, por eso es que tenemos que seguir haciendo. O sea, eso es lo que ellos venden y con mucho éxito. Pero ni Díaz-Canel es quien toma decisiones en Cuba, ni Raúl Castro está fuera de poder. O sea, es una cosa increíble. Raúl Castro, que hoy no tiene ningún cargo que no sea parte del buró político del Partido Comunista de Cuba, tampoco es el primer secretario. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba, que digamos es la figura máxima en el poder en Cuba, porque el artículo 5 de la Constitución de hoy, de ellos, de los comunistas, dice en el artículo 5, el Partido Comunista de Cuba es la fuerza superior dirigente del Estado y la sociedad. O sea, el partido único es quien manda a la sociedad entera. Tampoco no hay separación de poderes, no hay nada, tampoco aunque no creamos la democracia, es la de ellos, es comunismo puro y duro. Bueno, pues en ese escenario, Díaz-Canel es un muñeco.
muñeco, es alguien que hace lo que Raúl Castro le dice. Raúl Castro sí, nosotros sabemos que tuvo que negociar con otras familias porque él no pudo concentrar el poder que tenía Fidel Castro, pero sobrevivió así. Lo que hizo fue compartir un poco el poder y así está dividido más que nada en sectores económicos. Hay familias que tienen un sector económico, otros tienen otro, la comunicación, la minería, el turismo, y así pues tienen ahí un eje de poder que aunque ellos mismos se odien, porque compiten, pero por conveniencia propia pues se tienen que defender. Y Díaz-Canel los americanos tienen un término de default man. Él está ahí para cuando las cosas vayan muy mal quitarlo y poner a otro. Pero la cúpula sigue siendo Raúl Castro y su entorno. Un hombre de paja, ¿no? Que diríamos. No, hace muchas gracias. O sea, me llama mucho la atención que hables de esas familias que tienen de diferentes sectores, ¿no? Porque siempre se dice que el comunismo lucha contra el monopolio de las empresas, ¿no? Las empresas siempre acaban acumulando, y en el comunismo pues acaba con esos monopolios y todo es el pueblo, ¿no? Exacto. El monopolio es el comunismo. Y por ejemplo, hablabas de la apertura a la empresa. Ellos hicieron algo, porque claro, ellos han hecho, cuando cayó el muro de Berlín, pues hablaron de rectificación de errores. Después el ordenamiento, después la rectificación del ordenamiento. O sea, ellos cíclicamente van haciendo, parecen medidas, que eso es lo absurdo, ¿eh? Ellos promulgan la idea del comunismo, pero necesitan la cierta libertad económica cada vez que tienen crisis. O sea, cada vez que tienen crisis ellos tienen que abrir algo que permiten comprar y vender casas, permiten comprar y vender carros, permiten que los cubanos entren a los hoteles, como que nos están dando unos derechos que son naturales. O sea, los cubanos no podían entrar a los hoteles hechos con el salario que no le pagan a los cubanos que trabajan, porque la plusvalía donde más se demuestra es en un Estado comunista. Entonces, bueno, claro, ellos dan esa impresión. Eso por mucho tiempo ha funcionado, yo creo que cada vez menos, que da como la esperanza que va a haber un cambio, pero siempre lo hacen cuando más molestia hay entre los cubanos, cuando más se está acercando una rebelión, cuando más se está acercando un estallido social, porque claro, legítimo contra un tirano. Entonces ellos promueven eso. Allá lo hicieron, abrieron algo que se llama las MIPYMES. Entonces, claro, se acogieron a todos los planes, mucho de Europa, financiamiento de Europa, de la Unión Europea, que reciben, tienen un acuerdo de diálogo y colaboración. Millones al año recibe la tiranía. Claro, la Agenda 2030 campea por su ancha en Cuba, tiene matrimonio homosexual, todo lo que pide la Agenda 2030, si da dinero ellos lo ponen. Y entonces, claro, eso por supuesto fracasó. ¿Cómo fracasó? En menos de 2 o 3 meses había 8.000 MIPYMES. Claro, el cubano quiere emprender. Entonces cualquiera abría una tienda, inmediatamente compitió contra el Estado. Como sabemos, el mercado siempre le gana al Estado, el Estado se vio expuesto a su ineficiencia, cerraron las MIPYMES. Ahora la están cerrando, la están persiguiendo y lo que crearon fue, pues los más cercas a ellos, son ahora monopolios también que dicen que ser privados. Y nada, se está creando como una casta también con algún recurso económico, pero siempre que estés a favor y apoya al Partido Comunista. Como pasa en Venezuela y en tantos otros, y en China, y donde quiera que florece eso. ¿Y cómo es el día a día del cubano? ¿Hay hambre? ¿Cuáles son las condiciones con las que tiene que vivir el cubano hoy en día? Es terrible, es terrible. O sea, la capacidad de subsistencia del ser humano se prueba en países como Cuba. Y además es muy triste porque se enajena, porque lo que pasa en Cuba es que también no educación, pero sí hasta cierto punto hubo mucha instrucción, cada vez menos. Pero entonces imagínense ustedes, un neurocirujano yendo en bicicleta al hospital, llegando todo sudado, a lo mejor tiene que hacer una cirugía de cerebro y de pronto no tenía los instrumentos, las enfermeras están mal vestidas, los salones están sin higienizar. Entonces, claro que eso frustra, porque son profesionales que estudiaron y que saben, que salen a dar conferencias incluso a otros países y que en su país no lo pueden ejercer. Entonces, es muy triste porque es una pobreza, es una miseria consciente además, porque hay muchos países que hay miseria y hay pobreza, pero la gente, digo, por ignorancia o por baja instrucción, pues entonces no son conscientes de lo pobres que son. Pero en Cuba ha bajado hasta la talla, por ejemplo, el cubano es más bajito ahora, o el cubano es más delgado ahora, o personas que trabajaron toda su vida, hoy se ven con un retiro que no alcanzan ni para empezar la semana. Entonces, claro, es el día entero viendo qué vas a comer. Imagínese usted una madre, como lo sufrí yo con mi mamá, 30 años atrás,
que mi mamá se acostaba sin saber que podía darnos de comer al otro día. Entonces es triste, la vida del cubano es bien triste. Claro, nosotros tenemos mecanismos que nos reímos y hacemos humor y hacemos música, pero yo pienso que es la forma de contrarrestar eso, porque uno pierde todo. Bueno, si está tan mal la cosa, no me voy a morir, no, tengo que aprender a vivir con esto. Ahora mismo hay un déficit de generación de energía que no son apagones, son alumbrones. O sea, yo veía el impacto que tuvo en España porque fue un apagón. Un apagón de que eso fue un día, 2 días, eso no es nada. Ojalá nosotros tuviéramos ese apagón. O sea, ojalá Cuba tuviera solo un apagón 3 días. Entonces, claro, cuando uno ve eso, el surrealismo ese cubano que es difícil de explicar y es difícil de entender también. La gente a veces nos tacha de eso no es así, tú estás exagerando. Pero claro, hay que verlo y nosotros lo sufrimos, aunque estemos en el exilio, lo sufrimos porque las redes sociales ha sido algo que ellos no han podido contener. Claro. Y el cubano hoy se entera primero por algo que está pasando en Cuba, por un video mío o de cualquier otro que lo están haciendo, que hay muchos que lo están haciendo y muy bien además, cada uno con su enfoque, ¿no? Pero todos contra la tiranía. Y entonces, claro, eso le duele a ellos muchísimo, el impacto de la red, porque el cubano se informa y se indigna, que es lo que estamos apelando, a que el cubano se indigne contra ellos. Y bueno, además de esas labores, claro, acabas de mencionar, ¿no? Tú te dedicas a la comunicación, ¿no? Tienes, me decías, 500.000 de seguidores en todas las redes sociales. ¿Quién te ve? O sea, bueno, a mí en realidad yo tengo mucho impacto dentro de Cuba y también en el exilio. Claro, la figura mía se ha tornado un poco polémica porque yo llevo esto como un apostolado. Por ejemplo, en mis canales de las redes sociales yo no pongo anuncios porque yo entiendo que eso me da un poco más a mí de libertad, de no tener una línea editorial ni compromiso con un patrocinador. No critico a quien lo haga, pero yo he decidido eso. Gracias a Dios mi familia hemos logrado algún patrimonio y no vivo de eso. Pero ¿qué pasa? Yo también entonces me adentro en más. Por ejemplo, yo me adentro en difundir las ideas del anarcocapitalismo o del tiranicidio. Yo pienso que Cuba va a ser una salida violenta. Yo promuevo que el cubano se entrene, que sepa estar armado, que sepa defenderse también con las armas. A mí no me gusta la idea de motivar a que la gente salga a la calle a protestar porque terminan presos. Entonces yo promuevo dentro del cubano que va a salir a protestar, que salga a protestar, pero sabiendo que se va a tener que defender, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a poner nosotros el cuerpo y la cárcel? En algún momento le tocará a ellos. Entonces, claro, esas ideas a veces chocan también en el exilio. Hay gente que no me entiende, hay gente que piensa que eso afecta la forma de ellos, el método de lucha, porque hay gente que está pensando que con tal de que hay un cambio se puede perdonar, hacer una amnistía, y yo digo que no, que en sociedades que han hecho eso, como Sudáfrica, como la India, lo que ha terminado una sociedad enferma, la gente quiere venganza después. Yo pienso que tiene que haber justicia, que ellos tienen que ir a la cárcel y que si hay pruebas, pues que tenga la pena que lleve un tribunal independiente. Entonces esas ideas son un poco polémicas también en el exilio dentro de Cuba, y yo creo que eso ha hecho un poco más que la figura mía como se distinga. No digo si para bien o para mal, pero que sea diferente a lo que se está haciendo ahora en la oposición. Con respecto al Partido Republicano, el Partido Demócrata entiendo que ya no esperas nada, ¿no? Sí. ¿Has recibido algo de apoyo institucional en Estados Unidos? Mira, la causa cubana ha recibido apoyo cada uno con su enfoque por ambos partidos, cada uno por su enfoque. El Partido Demócrata entiende que la salida de la tiranía es con un acercamiento. Por supuesto que criticamos eso y el resultado ha sido que Obama al final fue peor. Cuando fue Obama a Cuba es cuando más represión hubo y cuando más preso político hubo. Claro, porque le lavó la cara a la tiranía. Claro. Pero yo puedo entender en la distancia que tengo de ese pensamiento que a alguien, no creo que ya con la extrema izquierda que está en el Partido Demócrata hoy hay mucho que pensar, pero a lo mejor había alguien que creía por ingenuidad o por falta de información que eso podía ser una vía. ¿Cuándo Obama? Ya cuando Biden, no, ya cuando Biden, que siguieron hablando de dar apertura y tal, claro, detrás de eso hay un lobby de la tiranía que funciona mucho en Washington también y que tiene muchos aliados en el Partido Demócrata. De que esa era la vía, y la tiranía prefiere que negocien con ella porque es la forma de ellos chantajear. Entonces ellos sueltan presos políticos, pero dame una facilidad, relájame un poco el embargo, déjame vender, déjame comprar, déjame ir a oficinas en Estados Unidos, ábreme los paquetes, que vengan más cubanos a oxigenar la tiranía. Entonces eso es lo que quiere la tiranía y eso lo ha logrado muy bien en su lobby con el Partido Demócrata. El Partido Republicano, gracias a Dios, tiene otra línea.
También tenemos muy buenos representantes en el Congreso y en el Senado. Bueno, Marco Rubio, el secretario de Estado, el segundo hombre más importante hoy, que sabe bien lo que pasa en Cuba, pero claro, es la política norteamericana. No tiene por qué ser lo que nosotros los exiliados queremos tampoco, porque sean congresistas de origen cubano, no, pero lo que defienden es la nación norteamericana y con las leyes norteamericanas. Entonces, claro, mientras los Estados Unidos tengan una embajada en Cuba, y Cuba una embajada en los Estados Unidos, pues ahí hay relaciones diplomáticas, ahí se sale, es muy difícil hacer algo que no sea bajo el ambiente político. Entonces, claro, a nosotros, por ejemplo, en el caso mío, que pienso que va a ser, repito, creo que la tiranía no ha dejado otra opción que la opción violenta, pues Estados Unidos no creo que vaya a hacer una intervención militar, no creo tampoco que va a permitir que en territorio de Estados Unidos los cubanos hagan algún tipo de incursión militar contra la tiranía. Entonces, claro, en el caso yo que defiendo todas esas ideas, me es más difícil decir qué tan efectivo sea. Pero sí creo que los congresistas y los senadores y el secretario de Estado, Marco Rubio, pues hacen hasta lo que pueden hacer. Por ejemplo, recrudecer el embargo o hacer que se cumpla. Porque la gente habla de bloqueo. Bloqueo no existe. Lo que es un embargo económico, además, contra un mala paga, porque fue porque no pagaron. Fue porque se robaron toda la propiedad americana y nunca pagaron. Eso es normal. Hasta en derecho, perseguir lo que es tuyo no ocasiona daño. O sea, tú estás persiguiendo lo que es tuyo, ¿eh? Pero bueno, claro, ellos lo manipulan muy bien a nivel mediático. Entonces el Partido Republicano hace lo que yo creo que puede, hasta donde puede. Pero yo, por supuesto, casi insuficiente si no tuviéramos 66 años. Y yo creo que en algún momento pudiéramos lograr que ellos entiendan el problema de seguridad nacional, que es una tiranía, por ejemplo, en tantos aspectos como la inmigración. Cada vez que hay elecciones en los Estados Unidos, la tiranía promueve una inmigración masiva. Abre por Nicaragua, abre por Ecuador, abre por Guyana, abre por México y llegan a los Estados Unidos 200, 300, la última 500,000 cubanos. Y eso les genera una inestabilidad, porque si tú cierras eso, pone en peligro los votos de los familiares cubanos. Pero si tú abres eso, con todo el bienestar que hay y la protección al inmigrante que hay en Estados Unidos, tienes un peligro con los conservadores porque eso es más gasto público. Entonces ellos lo saben y lo saben manipular. Es un problema de seguridad nacional, que te manipulen tus elecciones con un éxodo. Otro, por ejemplo, pudiera ser el sanitario. En Cuba no hay ningún control sanitario sobre muchísimas enfermedades que en Estados Unidos se controlan. Y con esa inmigración masiva, ¿cómo tú controlas que te entre una hepatitis o algún tipo de enfermedad o virus que en Cuba no lo controlan y en Estados Unidos sí? Entonces, claro, nosotros estamos tratando de que también los Estados Unidos vean que no es un problema solo ideológico, aislado, en una isla a 90 millas, sino que también es un problema de seguridad nacional, bases de espionaje china que hay en territorio cubano, la relación que se tiene con Irán, con otros países, por eso está en la lista de que no colaboran con la lucha contra el terrorismo. Pero son los mecanismos que tienen los Estados Unidos que son más diplomáticos, no tanto de la fuerza. Y yo insisto, la tiranía cubana no ha dejado otra opción que no sea por la fuerza para salir de ella. ¿Y has notado algún cambio con Trump con respecto a Biden? Claro, lo que pasa es que con el presidente Trump, lo primero que se elimina es el carácter interlocutor. O sea, con Biden se estaba promoviendo un acercamiento. Yo estuve en la Casa Blanca cuando el presidente Biden, que fuimos con una visita con un opositor cubano, con Coco Fariña, premio Sájarov, y fuimos allá a Washington. Y en aquel momento el asesor para Cuba del presidente Biden nos comentaba que ellos iban por la tercera vía, que Trump había sido una vía muy fuerte, muy cerrada, y que Obama había sido una vía muy abierta, sin tener nada a cambio, que ellos iban por la tercera. Bueno, la tercera tampoco funcionó, porque son unos chantajistas, son malos, son personas malas, no tienen nada de moral. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer negocio? ¿Cómo le puedes dar carácter de interlocución a esas personas que no le interesa ni lo que le pasa al cubano? Entonces, claro, la tercera vía fue peor, un desastre migratorio. Ellos apretaron, porque cuando hay un gobierno débil en los Estados Unidos, pues ellos aprovechan y entonces hacen más represión, meten más presos. Hay más de 1,000 presos políticos hoy en Cuba. Pasó el 11 de julio, y que fue una rebelión popular en Cuba, de las más grandes de los últimos años, y los Estados Unidos respondió muy débil. Pero no solo los Estados Unidos, la OEA también, con todo el CARICOM, que son cómplices de ellos. No logramos tampoco ni que se ventilara en la OEA, ni una sanción, ni nada. Entonces, es difícil porque ellos diplomáticamente es de los países más pequeños con más embajadas del mundo. Ellos invierten mucho en diplomacia. Aquí en España se llevan muy bien, tienen muchos aliados.
Digamos que piensan más en el exterior que en el interior, ¿no? Totalmente, siempre lo han hecho. No le interesa porque adentro están por la fuerza. O sea, necesitan diplomacia afuera, que es donde necesitan aceptación. Adentro imponen la aceptación por la fuerza. Y bueno, no sé si has tenido oportunidad estos días que estás por aquí de conocer un poco cómo estamos en España. Me gustaría saber un poco tus impresiones, ¿no? De lo que tenemos aquí. Mira, yo me siento bien, claro, son emociones un poquito encontradas porque primero he tenido la posibilidad, y gracias a Dios por eso, de tener estos encuentros con catedráticos, con personas como tú, por ejemplo, con el profesor Bastos. Muchas gracias. Sí, no, claro, que tienen muy claras las ideas que yo quiero comunicar. Entonces, claro, lo que estoy recibiendo es herramientas. Y entonces, claro, yo dentro de la misma comunidad cubana, yo soy como el raro, como que este está hablando de país sin Estado, que sociedad civil fuerte, sin instituciones estatales. Entonces, claro, llego aquí y veo que me dan herramientas, me dan libros, me dan conferencias, y yo lo que me nutro, entonces me siento en mi casa. Entonces, por ese lado, esa alegría de estar con el profesor Bastos, estar contigo, estar en la Suntanza, allá en Galicia, que me compré mi boina gallega, en la Swan de Lugo, pero Juan de Mariana aquí, pero también me voy con mucha tristeza, porque estoy empezando a sentirme como me sentí a finales de los 90 con los venezolanos. Yo recuerdo en República Dominicana, yo le decía a los venezolanos, van a estar peor que nosotros. Eso es comunismo. Me decían, no, hombre, no, en Venezuela hay una derecha fuerte, tenemos dinero, tenemos petróleo, a Chávez lo quitamos cuando querramos. Y mira Venezuela. Es terrible lo que está pasando en Venezuela, lo mismo, el mismo librito que Cuba. Y entonces yo me siento mal porque estoy viendo demasiado socialismo aquí. O sea, yo aprendí la televisión ayer, que yo no veo mucha televisión, en el hotel y no duré 5 minutos, la apagué, me parecía que estaba en Cuba. Es un proselitismo político ahí, anuncios políticos. O sea, un anuncio de un ministerio, eso es dinero público. O sea, eso es el Estado promoviéndose con dinero de los contribuyentes para poner más socialismo. Eso es lo peor y eso está ahí. Entonces, lo que más me preocupa es que se normaliza. En el momento que ustedes los españoles vean eso como algo normal, ya perdieron. Y es terrible porque para nosotros España sigue siendo la madre patria, ¿no? Entonces que perdamos eso y que también se pierde aquí, que hay tanto sentimiento liberal, libertario, ANCAP. No me voy muy contento con lo que está pasando a nivel político en España. Me voy con esperanza porque los veo ustedes, pero a nivel general pienso que hay mucho socialismo en España y eso es bien preocupante. Y bueno, ahora mismo, bueno, para ponerte un poco en contexto, ¿no? Hay una serie de cuestiones, ya no tanto de, digamos, presuntas corrupciones que puede tener el gobierno, pues también en el terreno empresarial, pues el gobierno ha intervenido una operación de Hungría, de una empresa húngara en España, que es el caso de Talgo y Magyar Wagon. Ahora mismo están decidiendo pues una OPA, haciendo una consulta pública, haciendo así cosas, una OPA de un banco español sobre otro banco español. Digamos que el gobierno de Sánchez se está acostumbrando mucho a intervenir, ha comprado, ha entrado con fuerza en Telefónica, que es la mayor empresa telefónica que tiene España, ¿no? Entonces se está acostumbrando a intervenir. Bueno, se está creando una empresa pública de vivienda ahora mismo, ¿no? Para ponerte un poco en contexto, ¿no? ¿A dónde crees que nos va a llevar esto económicamente? Y si crees que estamos siguiendo en este sentido los pasos ya no te digo de Cuba, ¿no? Pero de estos países socialistas. No, pero es que eso es el clásico, ese es el manifiesto comunista de Carlos Marx. O sea, Carlos Marx describió que para llegar al comunismo había que primero tomar el poder por la forma que fuera y después empezar a socializar la economía. O sea, eso es lo que están haciendo. Es la vía, están en la transición del libre mercado al comunismo. Ahora lo que pasa es que es un socialismo suave, un socialismo actual, un socialismo bonito, que no reprime. Entonces la gente lo ve más suave, es como un socialismo con anestesia, pero es socialismo, porque es claro, el que lo sufre lo ve. O sea, yo vengo del futuro en España. Atención, españoles, que no les pase lo que a los venezolanos. No subestimen a los socialistas. Ellos tienen mucha habilidad para engañar. Y claro, como siempre es promesa, es el cielo en la tierra. Recuerden que el socialismo es una religión atea, Es el cielo en la tierra. Es aquí que lo puedes lograr. ¿Para qué esforzarte si es ahora?
Claro, están yendo contra el trabajo, contra el ahorro, contra todo. Entonces, la gente dirá, mejor que lo tenga el Estado mientras a mí me dé un cheque. Terrible. Lo que es una sociedad que va a producir vago, va a producir ningún incentivo, como lo estoy viendo, lamentablemente. Y, oye, ese espíritu español de trabajo, de esfuerzo, de capitalismo, no lo vi mucho fuera de la academia. En la academia lo estoy viendo, pero en la calle me tengo miedo, me siento mal con eso. Ojalá reaccionen rápido, porque técnicamente, léanse el Manifiesto Comunista. Así lo describe Carlos Marx. No Unión Soviética, no Cuba, Manifiesto Comunista. El teórico del comunismo así lo dijo. Primero, llegar al poder y después nacionalizar todas las empresas, que claro, en su momento era la burguesía, para socializar la economía. Claro, porque como el problema de teoría valor-trabajo, pues entonces la explotación es por la plusvalía, pues que la plusvalía sea social, así no la redistribuimos. Entonces Banco Central, entonces sindicatos, eso es lo que está pasando. Entonces es socialismo puro y duro, no es socialdemocracia, es socialismo lo que está pasando. Yo no quiero ser alarmista ni caótico, pero claro, yo lo veo. Yo lo veo. Fidel lo hizo más brusco porque Fidel lo tomó por las armas. Y claro, al tener las armas, pues él lo impuso. El socialismo ha sido un poquito más hábil. Lo tomó por las urnas, pero Chávez lo tomó por las urnas. Y mira qué está pasando en Venezuela. No piensen que porque España es más grande ni más fuerte. No piensen. Cuba era primer productor y exportador de azúcar. La zafra de este año va a ser menor que la zafra de 1898, cuando se acabó la guerra en Cuba. 300.000 toneladas. Antes de la guerra en Cuba, con España, con esclavitud, casi sin tecnología, 800.000 toneladas. En 2025, zafra en Cuba, 300.000 toneladas. La isla de Cuba, una isla rodeada de mar, no hay pescado. Importamos sal. Sal, que es coger un cubo de agua salada y ponerlo a secar. En Cuba se importa. Entonces, claro, no nos vean apocalípticos. Pero háganle caso a los que estamos sufriendo. Es socialismo España. Atención, que es triste. Lo estoy viendo hasta en la iglesia. O sea, una iglesia que se subvenciona, por supuesto, va a empobrecerse. Yo voy a misa lo más frecuente que pueda y estoy viendo menos personas en misa aquí que en mi pueblito, que es de 100.000 habitantes. Entonces, tanta tradición, unos templos. O sea, tú entras a una iglesia aquí, es puro catolicismo, es la madre del catolicismo. España evangelizó más gente que el Imperio Romano. Y que las misas aquí estén casi vacías. Es triste. Y eso es porque están subvencionando la iglesia. Entonces, claro, los feligreses no aportan, pues el Estado paga. No, el Estado no paga, el Estado roba. Pues nada, de verdad que deseo que tengas un muy buen regreso a Miami y te agradezco de corazón que nos hayas atendido aquí, que hayas venido hasta aquí y que hayas, bueno, este viaje tan express que has hecho, que hayas reservado un pequeño tiempo para estar aquí con nosotros. No, las gracias a ti y por favor, si dije algo o me excedió algo, porque estoy hablando de temas de España, pues pido disculpas por eso. A veces soy un poquito apasionado en los temas que trato, pero siempre es con buena fe y siempre tratando de ayudar. Gracias por la oportunidad con la audiencia que tiene el espacio de ustedes, que es grandísima. Y nada, para mí es un placer y una oportunidad. Muchas gracias, Benjamín.